Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy vamos a ver el concepto de inyección de dependencias. Lo vamos a ver con un ejemplo bastante básico, pero bueno, yo supongo que se va a entender la idea, lo que es la idea simple, de este patrón. Para empezar, ¿qué es la inyección de dependencias? Bueno, pues es un patrón que se utiliza en programación orientada a objetos, que básicamente lo que dice es que cuando un objeto depende de otro, no debe depender de la implementación de ese objeto, debe depender de una abstracción del mismo. Vale, esta definición es muy bonita, pero ¿qué quiere decir? Bueno, pues ahora con el ejemplo lo entenderemos. Y bueno, este patrón nos trae pues varias ventajas, como puede ser minimizar las dependencias entre cada módulo, cada clase de nuestra aplicación, minimizar el acoplamiento, por lo tanto, hacerlo más fácilmente testeable, entre otras cosas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo muy básico. Vamos a comenzar haciéndolo como sería de forma habitual, sin aplicar este patrón. El ejemplo que vamos a ver básicamente va a ser una clase jugador que dentro tiene una clase consola, que es con la que va a jugar. Entonces, para empezar vamos a crear la clase consola. Nos vamos aquí a crear una clase llamada consola. Y, por ejemplo, esta clase puede tener un atributo que sea modelo. Vamos a crearle el constructor. Y mediante este constructor, pues le podemos pasar el modelo. Que no se nos olvide setearlo, claro. Bien. Ahora aquí le vamos a añadir un método que sea, pues, jugar, por ejemplo. Y este método, básicamente, pues, va a hacer algo súper simple. Para este ejemplo no hace falta mucho más. Vamos a poner un mensaje, pues, que salga por consola, que ponga, estás jugando a la consola. Y ponga el modelo, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a crear la clase jugador. La clase jugador, como hemos dicho antes, va a tener una propiedad, por ejemplo, a ver, en este caso una propiedad nombre, ¿vale? Que será el nombre o el nick del jugador, da igual. Y otra propiedad que sea la consola, que la podemos llamar consola o como queramos. Vamos a crear el constructor al que le pasaremos, por ejemplo, el nombre. Seteamos el nombre y aquí, pues, instanciamos una consola. En este caso, pues, va a tener una PS4. Entonces, vamos a crearle aquí un método también que sea jugar, un método público, que básicamente lo que haga es llamar a la propiedad consola.jugar, ¿vale? Y ya está. Es algo así muy simple, pero es para que se entienda. Entonces, ahora nosotros nos vamos a la clase main para poner en marcha este ejemplo. Como digo, en este ejemplo lo hemos hecho de forma habitual sin aplicar este patrón. Entonces vamos a crear una instancia de la clase jugador que acabamos de crear. Lo vamos a llamar Adri. Y vamos a decirle jugador.jugar. Y nada, pues vamos a ejecutar. Y pues nos saca el mensaje correspondiente. Estás jugando a la consola. Se me había olvidado antes poner jugando, no sé por qué, porque hablando se me ha ido, entonces lo acabo de poner. Pero bueno, básicamente lo que nos sale es esto. Está jugando a la consola, PS4, que es el mensaje que queríamos. Pero ahora, imaginaos que un día pues decidimos cambiar la consola por PC. Es decir, este jugador se ha pasado al PC Master Race. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como programadores? Bueno, pues vamos a cambiar esto. Tendríamos que crearnos una clase PC. Y bueno, tenemos esta clase PC que se parece mucho a la otra. Estaréis pensando en herencia o lo que sea. Pero bueno, en este caso, para el ejemplo tan simple, quiero enseñar simplemente el patrón. Entonces, por mucho que algunas cosas sean un poco tontería o lo que sea, pues no lo tengáis en cuenta. Es simplemente para mostrar esto. Por lo tanto, aquí va a poner: hola, soy tu PC. Y también vamos a mostrar el modelo. Entonces, una vez tenemos esta clase nueva, pues tendremos que irnos a nuestra clase jugador. Y ahora, en vez de una consola, pues le tendremos que poner a nuestro jugador una propiedad PC. Entonces ahora esto, yo qué sé, vamos a poner que el modelo sea Windows, da igual. Entonces ahora esto, básicamente hemos tenido que irnos a nuestra clase jugador. Pues le hemos tenido que cambiar la propiedad y hemos tenido que tocar el código de la propia clase. Ya digo que esto es un ejemplo muy simple. Por lo tanto,
¿Cómo vamos a evitar todo esto? Hacer nuestro código más mantenible y evitar modificar nuestras clases cuando queramos ampliar o cambiar alguna cosa. Como he dicho al principio, este patrón dice que nuestras clases que dependen de otras no deben depender de la idea específica, sino de una abstracción de la misma. Entonces, si nosotros estamos jugando con algo, pues, ¿por qué vamos a hacerlo así? ¿Por qué vamos a decirle que tú dependes de un PC? Para seguir este principio es muy habitual utilizar interfaces, en este caso. Vamos a crearnos una interfaz. Vamos a crearnos una interfaz que sea, por ejemplo, jugable. Esta interfaz jugable va a tener un método que sea jugar. Y nada, tenemos nuestra interfaz jugable. Podemos cerrarla y lo que vamos a hacer básicamente es decirle a nuestra clase jugador que no dependa de un PC, de una consola, de un smartphone o lo que sea, sino que dependa de un objeto que implemente la interfaz jugable. Por lo tanto, cualquier objeto que implemente esta interfaz podrá ser utilizado por esta clase. Entonces nos vamos a ir a nuestras clases y vamos a hacer que implementen esta interfaz. Implements jugable. Y bueno, nos va a obligar, obviamente, porque lo he borrado justamente para esto, a implementar el método jugar. De igual manera que estaba antes, esta clase básicamente no ha cambiado en nada más que en implementar esta interfaz. Y bueno, le hemos añadido esta anotación de override. Igualmente con la consola. Nos vamos aquí, implementa jugable. Y le vamos a añadir, pues, la anotación override, que no es obligatoria, pero eso indica y es más legible de que esto viene en este caso pues de esta interfaz. Vale, ya hemos seguido ese principio de que no dependa de un detalle, sino de una abstracción. Pero ahora, igualmente, si yo tuviese que volver ahora a la consola, tendría que cambiar esta inicialización aquí dentro. Entonces, lo que es la inyección de dependencias como tal, dice que una clase que dependa de sus objetos no debería de instanciar los objetos ella misma, sino que deberían de ser pasados a esta desde fuera. Es decir, quien se encarga de instanciar esos objetos es otra clase, una clase externa, o el propio framework o lo que sea. Entonces, en vez de instanciarla dentro de esta propia clase, lo que haremos es pasarle por parámetro o mediante un setter, lo más habitual es pasarlo por parámetro, pues un dispositivo jugable. Entonces le pasamos un jugable, lo vamos a llamar también dispositivo jugable. Entonces haremos dispositivo jugable es igual a dispositivo jugable. Entonces lo que estamos haciendo aquí ahora mismo es inyectarle la dependencia de forma externa y haciendo que esto sea mucho más genérico. La clase jugador ya no depende de un PC o de una consola, depende de la idea, de la abstracción de algo jugable. Entonces, esta clase ahora va a ser más modular, esta aplicación va a ser más mantenible desde el main. Esto ahora está dando error, porque le tenemos que pasar el segundo parámetro. Desde el main, nosotros le vamos a pasar la dependencia. Entonces, vamos a crearla aquí, por ejemplo, dispositivo es igual a new. En este caso queremos volver a la consola. Bueno, pues nada, creamos un objeto consola y se lo pasamos por parámetro. Si yo ahora tuviese que cambiar el PC, simplemente desde el main, sin necesidad de acceder a esa clase, instanciaría un objeto PC. Y ahora, al ejecutarlo, sin tener que cambiar nada más, pues ahora diría, hola, soy tu PC. Esto en casos reales no se suele hacer así. Se suele hacer con un inyector de dependencias o con una factory. Es decir, no hacerlo directamente nosotros así a la ligera, sino tener una clase especial que nos instancie el objeto por nosotros. Vamos a ver esto rápidamente. Vamos a crear una clase que sea, por ejemplo, jugable factory. Esta clase jugable factory se va a encargar de hacer estas instancias, de crear estas instancias y retornarla, de forma que al resto de la aplicación la abstraiga de crearlas. Simplemente esta clase es la que se encargará de hacerlo todo y es la única que conocerá cómo se instancia cada uno de los distintos objetos jugables.
Para ello, lo primero que vamos a hacer es crear una enum con los tipos de jugables que hay. Si no lo entendéis así a priori, ahora lo iréis viendo y lo entenderéis. Vamos a crear una enum que sea tipo de jugable. Tipo de jugable, y en este caso puede ser PC, consola, smartphone o lo que sea. Pero como en nuestro ejemplo solo tenemos estos dos tipos, pues nada, simplemente vamos a dejar PC o consola. Esta numeración es la que va a controlar, ¿vale? El tipo de objeto que vamos a crear. ¿Cómo lo vamos a crear? Pues nada, necesitaremos un método estático que nos retorne una instancia de un objeto jugable que se va a llamar, por ejemplo, create. Y que efectivamente va a recibir como parámetro un elemento de esta enumeración. Entonces, lo vamos a llamar tipo, por ejemplo. Vamos a crearnos aquí, a declarar el objeto jugable que vamos a retornar. Y vamos a poner una estructura switch en base al tipo que nos envíen. Es decir, en caso de que el tipo de jugable que nos requieran instanciar sea un PC, pues jugable será igual a new PC. Y Windows en este caso. Por defecto, jugable será una consola, por ejemplo. Y por último retornaremos nuestro objeto jugable ya instanciado. Esto quedaría así. Como digo, nos va a abstraer de la creación de estos objetos. Simplemente nosotros le diremos create, créame un PC. Y él nos retornará un PC. De forma que desde el resto de la aplicación, o en este caso desde el main, pues nosotros no tengamos que conocer el detalle de esa clase tampoco. De forma que podamos directamente llamar a jugable factory.create y le vamos a pasar jugable factory.tipo de jugable y en este caso un PC. Y ya estaría. Ya tendríamos aquí un objeto, en nuestro dispositivo ahora mismo sería un PC. Y si ejecutamos el programa, nos dirá, hola, soy tu PC, Windows. Si ahora yo quisiera cambiar a consola, pues simplemente me tendría que venir aquí y decirle que sea una consola. Y ahora nos diría, estás jugando a la consola. Por lo tanto, todo esto en general quitaría dependencia entre objetos, haría más fácilmente testeable todo esto, nos abstrae en general de la instanciación de estos detalles. Y bueno, hacemos que el jugador sea muy flexible. Ahora mismo, una de las cosas más potentes es que podríamos crear, pues, otro jugador, ¿vale? Vamos a crear jugador 2, que se llame Marta. En este caso, pues eso, el primero va a tener PC y el segundo consola. Si ahora le damos al play, pues nos va a salir, hola, soy tu PC Windows, por el primer jugador, y está jugando a la consola PS4 por el segundo jugador. Ahora la clase jugador ya no dependerá de un PC, de una consola o lo que sea, sino que dependerá de un objeto que implemente la interfaz jugable y ese objeto es pasado por algún setter o por algún constructor o por el constructor, como es este caso. Entonces esto en sí sería la inyección de dependencias, inyectarlo por el constructor, decirle de lo que va a depender una instancia determinada. O sea, no lo estamos atando a que dependa de un tipo, sino que lo estamos haciendo dinámico, de alguna manera. Entonces, este va a tener un PC y este va a tener una consola. Y básicamente esta sería la idea. O sea, esto es mucho más potente de lo que parece. También tiene alguna desventaja, pero bueno, no vamos a ponernos ahora a enumerar todo esto. Pero en general es un patrón que se lleva a cabo en arquitecturas limpias y se siguen buenas prácticas y tal. El caso es que este es un ejemplo básico, ya vemos la potencia que tiene y nada, pues espero que os haya gustado y os haya servido. Si tenéis alguna duda, pues podéis dejarme un comentario y os responderé. O si tenéis alguna sugerencia o en plan, oye, esto podrías hacerlo así o creo que te has equivocado en esto, también podéis comentarlo, o sea que no pasa nada. Así que nada, hasta luego.